Buenas tardes, mi nombre es Claudia García Velázquez. Este es el proyecto integrador del módulo 8, Investigación de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son aquellos privilegios que recibe una persona y se sustentan en la dignidad humana. Son acreedores de ellos todo ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, todos y cada uno de los seres humanos somos merecedores de ellos. Por lo tanto, no importa el lugar en donde te encuentres, así fuese fuera de tu lugar de origen, fuera de tu nación, los derechos humanos deben ser respetados incondicionalmente. La diversidad cultural son todas aquellas formas en que se expresa la cultura. Estas expresiones se transmiten en comunidades que están complementadas por personas de diferentes culturas y pueden ser expresadas y difundidas en diferentes formas o por diferentes medios, creando así en nuestra comunidad una riqueza cultural. La diversidad cultural va vinculado de la mano en el contexto de la migración, ya que todas aquellas personas que emigran de sus ciudades o países de origen deben de ser respetados en los que a derechos humanos se refiere. Deben de tener y sentirse con la libertad de expresar, practicar y promover a sí mismo su cultura, sin importar su origen. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los migrantes en Tijuana. Es muy importante proteger los derechos humanos de los migrantes en Tijuana, ya que mi ciudad es una de las fronteras más transitadas del mundo y en ellas subsisten personas de distintos países y ciudades. Por lo tanto, en ella podemos encontrar a una gran diversidad cultural, la cual es importante respetar y difundir. El planteamiento del problema. La violación de los derechos de los migrantes en México. Como es bien sabido y como lo había mencionado antes, Tijuana es una frontera muy transitada, de hecho es la frontera más transitada del mundo, no solamente porque es un lugar turístico, sino porque es una de las puertas principales a Estados Unidos de América. Es un lugar a la que las personas llegan con la meta de cumplir un sueño, de prosperar y así poder ayudar a sus familias que se quedan en los lugares de origen. Como muchos sabemos, estos migrantes muchas veces se quedan varados en Tijuana en espera de cumplir su sueño y mientras tanto se ven obligados a permanecer fuera de su lugar de origen, muchas veces incluso sin documentos para poder trabajar y tener una vida digna. Algunas de las consecuencias de su paso por esta frontera son la violación de sus derechos humanos fundamentales para vivir una vida digna y suelen sentirse sin la libertad de expresarse a través de sus culturas. Objetivos y preguntas de investigación. Objetivos. Mostrar a la comunidad la situación que viven estos migrantes. Concientizar a la comunidad los beneficios que tienen el abrirse y aceptar la diversidad cultural de los migrantes. Frenar la violación de los derechos humanos de los migrantes. Preguntas. ¿De qué forma son violados los derechos humanos de los migrantes? ¿Tienen los migrantes espacios y medios para exponer su cultura? ¿De qué forma podemos ayudarlos a que sus derechos no sean violentados y se sientan en libertad de expresar sus costumbres y tradiciones? Justificación. La justificación es porque es una problemática que ha persistido por años en mi ciudad y no creo que se detenga.
Por otro lado, me doy cuenta que hemos vivido tanto tiempo con esta problemática y es algo que nos parece a veces tan común y estamos tan acostumbrados a esto que no le tomamos la consideración que se requiere. A veces no nos percatamos que los migrantes son seres humanos que merecen vivir dignamente y ser respetados en todos los aspectos, ya que solamente intentan cumplir un sueño y prosperar. Considero que es muy importante que la comunidad tome conciencia acerca de este tema de los migrantes y la violación de sus derechos, ya que estoy segura que muchas veces nosotros mismos hemos sido partícipes de alguna violación a sus derechos y muchas veces los discriminamos y los rechazamos. Y muchas veces rechazamos la convivencia con ellos y no aceptamos su cultura, ¿no? No aceptamos que ellos aporten a través de su cultura a nuestra sociedad. La delimitación es en la zona centro de Tijuana, ya que este lugar es muy cercano a la frontera con Estados Unidos y en esta zona es donde muchos migrantes buscan permanecer en busca de esa oportunidad de migrar. La población a la que va dirigida es la población en general, ya que esta situación a todos y cada uno nos compete. Marco teórico. Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Esto lo obtuve de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, todos y cada uno de los migrantes tienen derecho que deben ser respetados sin importar su situación jurídica en nuestro país. Y esto está constatado en la Constitución Política de nuestro país. Es de suma importancia garantizar la dignidad y seguridad de los migrantes en la frontera y por consiguiente garantizar el respeto de los derechos de los mismos. Por otro lado, es muy importante reconocer las aportaciones culturales y económicas que contribuyen a nuestro país por parte de los migrantes y así garantizar una sana convivencia y estadía en nuestra ciudad. La búsqueda de reconocer y apreciar la diversidad cultural en la frontera norte resulta de gran relevancia. El conocimiento y la aceptación de la diversidad cultural gracias a los migrantes que llegan a esta frontera nos llevará a generar una sociedad enriquecida en cultura y por lo tanto ser una sociedad incluyente. Tijuana es una diversidad cultural. En Tijuana no solo se es migrante por venir de otros países, muchas veces también se es migrante aunque estén en sus propios países, ya que muchas personas del sur migran a esta frontera norte en busca de ese sueño. Y estos también se sienten fuera de lugar. Esto es lo que nos hace reconocer la riqueza cultural que existe en Tijuana. En Baja California habitan más de 100,000 miembros de etnias indígenas. La metodología de esta investigación fue una metodología cualitativa, ya que se recopiló información que está basada en observación de comportamientos naturales, discursos e interpretación de significados. Como comentario final acerca de la experiencia en esta investigación científica, yo considero que mi experiencia fue muy enriquecedora, ya que al buscar información confiable en diferentes medios, pues nos damos cuenta de la situación que viven estos migrantes en nuestro país, en mi comunidad, ya que es muy importante reconocer la problemática, es muy importante darse cuenta que sus derechos a veces son violentados y a veces se sienten vulnerables y se sienten fuera de lugar, y esto me hace recapacitar
acerca del trato que yo tengo hacia ellos. Y esta información, buscar información confiable, te hace recapacitar y pensar que esta información es real y que esto está sucediendo en mi comunidad. Y te hace pensar en qué puedes hacer para solucionar el problema y cómo puedo yo aportar a que ellos tengan una estancia en mi ciudad que sea agradable y con respeto. Muchas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Este es mi proyecto integrador. Espero que sea de su agrado.